Esto se llama cambio de mando. Como ustedes saben, estamos haciendo una cobertura especial del proceso de transición del gobierno. En específico, hoy entrevistamos a Pedro Pierluisi. Va a estar con nosotros Carlos Dalmau haciendo análisis sobre lo que nos ha dicho Pedro Pierluisi. Licenciado, profesor Carlos Dalmau, saludos, buenas tardes. Buenas tardes a ti, un placer estar aquí en este momento que agradezco la oportunidad de estar contigo analizando lo que es el proceso de transición y cómo el gobernador electo está viendo las cosas en este momento. Me gustaría, Carlos, arrancando para el análisis, que la gente sepa que le pregunté a Pierluisi de varios temas, entre ellos el posible cierre de municipios o disminución de municipios. Muchos municipios de aquí a marzo no tienen las finanzas, por eso usted notó que tantos alcaldes se fueron o renunciaron al escaño previamente. Le pregunté sobre el tema de las pensiones y ahora como gobernador electo, la Junta está planteando una reducción de pensiones de 8.5%. Él contestó sobre eso. Ahora como gobernador electo también habló de cuánto debe ser el monto de la deuda que debe pagarse. Recuerde que Puerto Rico lleva sin pagar la deuda 1.605 días, o sea, 4 años y medio, sin pagar la deuda del gobierno central, pero se llegó a un acuerdo de COFINA y mientras Tatito Hernández ha planteado reabrir todos los acuerdos de la deuda para hacer una renegociación general, pues Pierluisi piensa algo sobre eso interesante. Me parece importante plantearlo y puntualizarlo. Carlos, sí me gustaría preguntarle a la gente, porque tú en un momento dado estuviste en un proceso de transición, conoces el proceso de transición bien, hay una ley precisamente de proceso de transición, y me gustaría que nos hablaras de cómo un gobierno realmente, porque todos los gobiernos se cantan bien pelados cuando entran. Chacho, el que me dejó anteriormente es un desastre, pero esta vez es un gobernador del mismo partido, algo parecido a lo que pasó entre Aníbal y Sila, con un gobierno compartido, en ese caso, ¿verdad? A la inversa, en aquel caso Aníbal, gobernador popular, legislatura PNP, ahora a la inversa. ¿Cómo tú crees que este proceso va y qué te ha parecido eso? Y hablamos entonces de la entrevista para arrancar. Pues mira, Jay, el proceso de transición que se establece por ley tiene varios objetivos para cada una de las partes. Para el gobernador saliente, en este caso Wanda Vázquez, lo que quiere obtener de ese proceso es que ella dejó el barco a flote y con todo bien. Ese es su deseo y si te das cuenta, salvo uno que otro tema, específicamente el tema de vivienda, en general esa ha sido la tónica de la transición. Incluso me pareció interesante que el gobernador electo, Pedro Pierluisi, plantea que él espera que el próximo año sea mejor que este año, que el dinero va a fluir más fácilmente. Es decir, él está haciendo un manejo de expectativas, por un lado, con una transición bastante amigable, y por otro lado, creando la sensación de que sí hay un cambio de gobierno, de que sí se va a sentir una nueva manera de hacer las cosas con él al mando. Solamente quiero plantear un tema adicional y es que también las transiciones tienen que ver con el temperamento de los líderes y las personas involucradas, y a mí me da la impresión que en este momento Pierluisi está apostando a su temperamento como una persona conciliadora, como una persona sin un ego demasiado inflado, y que eso lo habilita para manejar incluso una transición y manejar un nuevo gobierno en el caso legislativo, porque hay una cámara legislativa que está en control del otro partido. Así que yo he escuchado a Pierluisi apostando a que por su forma de él manejar las cosas, él va a poder lograr unos resultados que en el pasado los gobiernos compartidos no pudieron lograr. Y él contesta esa pregunta precisamente por qué es diferente esta vez versus los otros gobiernos compartidos. Es parte de lo que van a ver. Gracias a Medalla por auspiciar esta cobertura especial de cambio de mando. Y antes, si estás pensando en regalarte algo en Navidad, gente, este es un regalo adelantado bien interesante y se llama, y yo por ejemplo lo hice y les puedo decir que es un gran regalo, por lo menos para mí, de mí mismo, y es el iPhone 12. En mi caso el Pro Max, pero tú puedes conseguir por la cuenta de AT&T, gente. Literalmente por la cuenta de AT&T puedes conseguir el iPhone 12 mini. En AT&T, donde los clientes nuevos y existentes puedes ordenar el iPhone Pro Max, por ejemplo, y tienes hasta $700 de créditos. Ambas ofertas requieren un nuevo plan, un upgrade de línea existente o activar una línea nueva en el plan de pago a plazos con plan ilimitado elegible y trading de teléfono elegible también. Así que asegúrate de que tu iPhone mini o el iPhone 12 Pro Max
corran en AT&T, la red móvil más rápida en Puerto Rico, la red que se queda contigo. Ordénalos ya llamando al 939-545-1800, 939-545-1800, visitando una de las tiendas, kioscos, agente autorizado de AT&T, que es la red que se queda contigo aquí en Puerto Rico, AT&T. Y es importante decirte de nuevo, de verdad, gente, por si acaso yo conseguí el iPhone 12 Pro Max y el crédito, pero tú puedes conseguir uno por la cuenta de AT&T si es el iPhone 12 mini, que está chulísimo, by the way. Bueno, Carlos, vamos a escuchar lo que nos dijo Pedro Pierluisi y cuando regresemos podemos hablar entonces la reacción de lo que él ha dicho, que me parece importante particularmente en cuanto a las pensiones, la deuda, municipios, estilo de gobierno, por qué va a ser diferente esta vez el gobierno compartido. Hablamos de eso cuando regresemos. Bueno, como ustedes saben, Puerto Rico tiene una elección muy única y es que parece ser que vamos de nuevo a un gobierno compartido y hay un cambio de mando. La gobernación, ya sabemos que los votos están con Pedro Pierluisi. Sin embargo, me gustaría para arrancar preguntarle, yo quisiera hablar de política pública, de cuál es el futuro de Puerto Rico ante la realidad de una Junta de Control Fiscal, una legislatura de otro partido y demás. Gobernador, primero que todo, ¿usted no piensa que el PNP debe entrar en un ejercicio de introspección luego de ganar por 32, 33%, un partido que históricamente tenía 45, 46%, y además de eso que la estadidad tiene un 20% más de aprobación que el candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista? Bueno, yo pienso que todos debemos tener un ejercicio de introspección luego de ese resultado electoral nunca antes visto. No es cuestión del PNP nada más. Ciertamente el pueblo se expresó y tuvimos 6 candidatos, 5 candidatos y una candidata, todos lograron obtener apoyo sustancial, bueno, si acaso casi todos. Y lo importante es que seamos responsivos al pueblo. Por ejemplo, cosas que yo estoy haciendo, ¿verdad? Pues ya yo di instrucciones a mi equipo de trabajo que comparemos las plataformas de los 4 partidos principales, o bueno, son 5 partidos, que las comparemos y en donde hayan coincidencias o convergencias, pues enfocarnos ahí. Si requiere legislación, cualquier propuesta que es compartida, pues vamos para adelante. Yo la puedo someter como un proyecto de administración y no debe haber reparo alguna de parte del liderato legislativo para que se convierta en ley. Si no requiere legislación, pues entonces cae en mis manos en la rama ejecutiva y yo voy a partir de otra vez. Yo vengo aquí a trabajar, a hacer obra y así que eso es lo primero. Gobernador, me gustaría entonces entrar de lleno en tema de política pública porque sé que tiene un montón de compromisos, así que no quiero quitarle tanto tiempo, pero sí me gustaría antes de eso hacerle nuevamente una pregunta sobre el tema de que qué le parece a usted de que 20% del electorado que vota por la estadidad no vio en el PNP o en su candidatura la figura, de hecho, no sería en todo caso el PNP porque la legislatura sacó menos todavía, así que estaríamos hablando de un voto de mucho estadista fuera del PNP. Eso es historia, o por lo menos no lo habíamos visto del todo mucho antes. Bueno, yo creo que es un resultado positivo. Lo que eso quiere decir es que fuera de líneas partidistas hay un sentimiento generalizado, o gran mayoría del pueblo ya reconoce que nos faltan derechos, que hace falta igualdad en Puerto Rico. Todos esos votos son votos de personas que atesoran su ciudadanía americana, pero la quieren con igualdad. Y algunos de ellos, pues estoy seguro que, por ejemplo, hace tiempo que no se identifican con el PNP, son personas no afiliadas que han votado por... O sea, que usted no lo vio como un voto de rechazo al PNP, aunque favorezca la estadidad. No lo veo como un voto particularmente de rechazo al PNP. No hay duda de que los partidos como instituciones, o sea, como colectividades, no salieron agraciados los 2 partidos principales en Puerto Rico en estas elecciones generales. Eso no hay duda de eso. Okay. Y hay que reconocer que
otra vez, dentro del PNP y fuera del PNP hay apoyo por la estabilidad, incluyendo en el Partido Popular, incluyendo en Movimiento Victoria Ciudadana. No estoy seguro que en el Partido Independentista haya apoyo por la estabilidad, lo dudo mucho. Pero sí por gente que votó por Dalmau. O sea, gente que vio en Dalmau una candidatura porque le gustaba, pero que votó. Pero nada, voy a cambiar el tema porque es que si no nos quedamos hablando de estatus y usted y yo nos apasiona el tema, así que estaríamos hablando la media hora que tenemos. Así que me gustaría aprovechar para cambiar de tema y hablar de las pensiones. La Junta de Control Fiscal está planteando una reducción de pensiones de 8.5% para aquellas que excedan a los $1,500, planteando porque hay que buscar un consenso de alguna forma para pagar la deuda. En un momento dado, la Junta, y como usted fue asesor, me gustaría preguntarle sobre esto en específico. La Junta nos dijo, bueno, COFINA, por un lado, y por otro lado, los GOs, ¿no? Son deudas distintas. COFINA se paga del IVU. Y se había dicho en un momento que había que reducir casi en 80% la deuda. Entonces, negoció con COFINA para pagar la mitad, básicamente 50%, y ahora nos plantea pagar a los GOs la mitad también. Eso no es una reducción de 80% de la deuda. Estamos hablando de una reducción ínfima de la deuda. ¿Podríamos pagar esa cantidad de deuda que está planteando la Junta? Bueno, yo no he visto un número exacto. La Junta lo que está diciendo es que va a retomar el proceso de negociaciones, retomar el proceso de mediación que se utilizó en el pasado. Y la juez le dijo a la Junta que tiene hasta mediados del mes de febrero para regresar a la juez y reportar. Y en ese momento dado la Junta pudiera someter un nuevo plan de ajuste. Yo creo que cuando hablamos de deuda, aquí lo importante es que lo que acordemos pagar sea algo que podemos pagar, o sea, que sea sostenible, que la deuda sea algo, una cantidad sostenible a base de nuestros recursos propios. ¿Cuál sería una cantidad para usted razonable? Obviamente, yo sé que no va a decir un número exacto, pero $1,500 millones de dólares para servicio a la deuda más la deuda de COFINA por otro lado, estaríamos hablando de cerca de $2,000 millones de dólares. La propia Junta decía en otro momento que lo más que podíamos pagar era 800, otros estudios dicen que 500 millones de deuda. La Junta está planteando cerca de 2,000 millones. Lo que vimos antes de la pandemia es que los recaudos del Departamento de Hacienda consistentemente excedieron los estimados de la Junta. Por ejemplo, vimos que el sector de la manufactura fue muy resiliente luego de los huracanes y que se mantuvieron los recaudos que provienen de ese sector, entre otros. Vimos también que el turismo estaba teniendo unas cifras no vistas hacía muchísimo tiempo atrás. O sea que la economía se estaba comportando muy bien antes de que llegue la pandemia. De cara al futuro, hay que tomar en consideración, obviamente, la pandemia, ver los avances científicos, si logran que pues, regresemos a una nueva normalidad en la que nuestra economía no esté tan atribulada como está ahora mismo. Pero volviendo a tus números, por un momento dado, si mal no recuerdo, los bonistas, los fondos de cobertura, lo que estaban buscando es que en esta deuda de gobierno central se pagara como $2,000 millones de dólares al año. Por otro lado, la oferta inicial, yo creo que donde comenzaron esas negociaciones era de pagar alrededor de $1,000 millones. Y se acabó, estoy simplificando la cosa, partiendo la diferencia y con una cantidad de $1,500 millones. Si mal no recuerdo, lo que eso representa de los ingresos del gobierno de Puerto Rico es alrededor del 9%. Y cuando lo comparas con lo que pagan estados que tienen deuda significativa, pues era un monto razonable. Era alrededor de 9% de tus recaudos o de tus ingresos anuales. Otra vez, todo esto va a descansar en proyecciones económicas. Hay que ver cuáles son las nuevas proyecciones, cuáles son los recaudos estimados y hay que velar que ese porcentaje de esos recaudos sea algo razonable. Siempre un gobierno va a estar pagando deuda, porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos la dicha de que vamos a recibir unas cantidades enormes de fondos federales para hacer obras capitales y no lo vamos a tener que financiar. Pero en el futuro, un gobierno siempre necesita financiar sus obras capitales.
Así que El siempre problema, tú tienes gobernador, una deuda que pagar. de acuerdo, Y aquí, y para lograr un acuerdo... Sí, para ser justo en el análisis, yo soy el primero que dije anteriormente y repito, que una parte sustancial de la deuda que se acumuló, mínimo 30%, puede llegar hasta 40 o 50%, era financiando déficits, o sea, exceso de gasto, financiando exceso de gasto, pero parte fueron obras capitales que tuvimos en Puerto Rico. O sea, que el que viene y dice, aquí hay que pagar cero en deuda, realmente no está dándose cuenta de que parte de esa deuda fue debidamente contraída. No, y aunque no la querramos, gobernador, aunque no la querramos, el proceso de la deuda en el Tribunal Federal no permite un cero, pagar cero. O sea, eso no va a ocurrir. Pero sí me gustaría plantear que la Junta en un momento dijo, paguemos tanto de COFINA y eso va a haber que restárselo a los GEOs y 1.500 millones a 2.000 millones, dependiendo, obviamente si no contamos retiro, sería entre un 9 y un 15%, ¿verdad? Dependiendo. Si contamos retiro, pues estamos hablando de 20 a 25% de los recaudos del gobierno, que es una cantidad extremadamente alta por la necesidad que tenemos de retiro. Y de ahí mi próxima pregunta entonces, ¿cómo vamos a lograr, si pagamos esa cantidad de deuda, los pensionados son 2.000 millones anuales? ¿Va a haber recortes de pensiones? Todo va a depender de las proyecciones económicas y los estimados de recaudo a futuro. Yo pienso que Puerto Rico tiene un futuro bien prometedor, contrario a lo que otros pueden pensar. Pienso que la oportunidad que tenemos para revitalizar nuestra economía prácticamente libre de costo es única, porque eso te va a dar una zapata para el desarrollo económico y va a tomarnos como 10 años revitalizar toda esa infraestructura utilizando esos fondos federales que tenemos disponibles. O sea que tenemos casi 10 años aquí de estabilidad económica, a menos que ocurran cosas como esta pandemia en la que estamos inmersos, que nos da una oportunidad para entonces hacer otras cosas que hay que hacer para incentivar nuestra economía, facilitar la creación de negocios en Puerto Rico, que es lo que vamos a hacer. Pero gobernador, yo le escucho. Yo le escucho y el problema es que yo quisiera ser optimista también, pero con el tema de la deuda me gustaría ser bien conservador porque, de nuevo, si nos comprometemos a pagar una cantidad y después la economía no crece a ese nivel, así que me parece interesante que usted mencione un 9%, bueno, pues podemos poner un cap de vamos a pagar hasta un 9% de los recaudos anuales en ese acuerdo de la deuda y entonces renegociar el acuerdo de COFINA, por ejemplo, ¿sería una posibilidad? Bueno, muy bien. Yo te dije el 9% como un dato histórico. Yo sí pienso que cuando se negocie o se presente un plan de ajuste y se esté llevando a cabo cualquier negociación o mediación, que sí, lo que debemos enfocarnos es en establecer un porcentaje razonable de los recaudos que razonablemente podemos estimar que el gobierno va a tener para que esté dedicado al servicio de la deuda. Sí, así es que debe ser. Por ejemplo, cualquier hogar en Puerto Rico tiene deuda. Y lo importante es que no exceda. Cuando tú vas a pedir una hipoteca, ¿qué hace el banco? Te mira y dice, ¿qué es razonable pensar que tú debes estar dedicándole al pago de hipoteca de tu casa? Y pues dicen muchas veces, mira, pues debe ser 25% de lo que te sobra. Por decirte, el número quizás no es ese, pero se parece. Sí, pues lo mismo debe ocurrir a nivel de gobierno. Entonces, tú mencionaste pensiones, déjame ser claro en esto, Jake. La posición aquí, el tranque aquí es que hay acreedores y, por ejemplo, Justin Peterson lo ha dicho públicamente, el nuevo miembro de la Junta, que entienden que no es justo que se le pida un recorte, por decir, de 50% a dueños de bonos, incluyendo fondos de estos de cobertura, por no decir buitre, que no es justo que se le pida un 50% de ajuste a esos y que entonces en el caso de las pensiones se paguen a 100%. Pero es que eso no es correcto porque las pensiones desde antes que se aprobara promesa ya fueron reformadas, la inmensa mayoría de ellas, y el recorte fue enorme. Se congelaron todos los beneficios y el que mejor beneficio recibe ahora de una pensión que tenía es como 45 centavos de cada peso que iba a recibir. O sea que ya la gran mayoría de los pensionados recibieron, por decirlo así, un cantazo tremendo. Entonces, por eso es que yo digo que lo que deben hacer es partir de esa premisa de que ya los pensionados pusieron de su parte y que ahora pues debemos buscar esos recortes de los demás acreedores del gobierno.
Ok, eso me lleva entonces a entender entonces que usted no cree en ningún recorte de pensiones. O sea, básicamente, Adicional a los que ya se dieron como resultado de la reforma del 2013. por Y eso, lo pero que el 8.5% que está planteando la Junta, usted se opondría a ese recorte adicional a lo que ya ocurrió en el 2013. es correcto. Yo he planteado eso consistentemente y lo que he dicho que debe hacer en el pasado, lo que dije en cuanto al pasado, no es lo que ocurre a futuro, pero en el pasado yo lo que dije fue, el gobierno lo que debe hacer es apoyar, si está en posición de hacerlo, el plan de ajuste, pero tomar excepción en el asunto de las pensiones. Esa fue mi posición anteriormente y es probable que esa sea mi posición en el futuro, pero tengo que ver dónde acaban estas negociaciones. A mí personalmente me gustaría participar de ese proceso de negociaciones, ya sea yo directamente o por vía de asesores, porque sí, no quiero estar a oscuras del acuerdo al que se llegue. Yo no quiero que nosotros básicamente nos enteremos por los medios, no debe ser. A fin de cuentas es el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico el que va a pagar, el que va a cargar con ese acuerdo. Ok, me gustaría entonces entrar a lo próximo. La verdad es que los alcaldes, gobernador, nos guste o disguste, o desaparecen municipios o desaparecen ayuntamientos. O sea, el aparato puede ser que, por ejemplo, la alcaldía de San Lorenzo continúe, pero no con 500 empleados, porque la verdad es que no hay forma de que paguen las pensiones, paguen lo que les corresponde a la tarjeta de salud y simultáneamente sigan como están actualmente estructurados después del acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento. Esa es la verdad. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a disminuir municipios? ¿Va a reestructurar las jurisdicciones municipales? Tiene dos aspectos mi contestación. Primero, recuerde otra vez, yo lo que le estoy pidiendo a la Junta, entre otras cosas, es que tenemos que revisitar el plan fiscal y todas las proyecciones en el mismo, incluyendo proyecciones de fondos federales. A mí no me parece razonable el asumir que de un día para otro el gobierno federal va a dejar el sistema de salud de Puerto Rico totalmente colapsado. No, eso no es razonable. O sea que a futuro hay que tener una proyección de fondos federales para el área de salud que sea razonable. Ahora mismo la tienen prácticamente en 350 millones, que es casi ponerle en cero, a partir del año 2022 en adelante. Es más, el final de 2021 en adelante. Así que esa proyección hay que ajustarla. Yo también tomo excepción cuando me dicen que los recaudos del sector de la manufactura por este asunto de la acreditabilidad de la 154 que van a bajar y por la expiración de patentes que van a bajar a 50%. No, me parece una reducción exagerada en los recaudos. La manufactura en Puerto Rico está aquí y para quedarse. Y si acaso va a crecer con las nuevas políticas de Estados Unidos de atraer manufactura de afuera, de que se manufacturen los medicamentos y los dispositivos médicos en suelo americano. Así que si tú cambias esos números, Jay, te cambia todo el panorama. Y entonces, recortes que esté insistiendo la Junta en hacer, no los tendrías que hacer. Cuando hablamos de municipios, que es una de las áreas que la Junta quiere seguir recortando, hay que recordar que los municipios rinden servicios esenciales y que la ley promesa exige que la Junta busque la manera de financiar adecuadamente los servicios esenciales que rinde el gobierno. Y muchos servicios que rinden los municipios son una extensión de los servicios que rinde el gobierno. Si no los rinden los servicios, los municipios, esos servicios los tendría que rendir el gobierno central. Así que tú lo dijiste bien, no es cuestión de eliminar municipios, es de estar seguro de que, oye, de que no gastan más de lo que ingresan, de que están debidamente organizados, pero inciden más recortes a los municipios. Gobernador, usted sabe de que ese no debe ser el caso. Aunque no querramos, de aquí a marzo, muchos municipios van a estar insolventes una vez les corresponda el pago, porque recuerde que la ley 29 se declaró inconstitucional y esos municipios tendrán que hacer algo. La pregunta es que el gobierno central no tiene un fondo para rescatarlo. Bueno, ahora mismo lo que está pasando con los municipios es que han recibido préstamos del gobierno federal que son condonables y precisamente otra vez como resultado de los huracanes, como resultado de hasta la misma pandemia, están recibiendo un apoyo federal que no tenían. Si no hubieran recibido ese apoyo federal, yo estoy de acuerdo contigo, sería una situación claramente crítica.
Ahora, tenemos que retomar esta conversación con la Junta, porque esto no es tan sencillo como, pues olvídate, vamos a seguir cortándole a los municipios, a Dios que reparta suerte. Eso no funciona así. Sí hay que estar velando de que no haya gasto excesivo a nivel municipal, que la nómina no sea excesiva. Oye, que se unan en consorcios para compartir sus recursos y ser más eficientes. Todo esto se debe considerar. Pero no, esto no es cuestión de estar diciendo, pues vamos a eliminar municipios, no hay alternativa, eso no me parece correcto. No, no va a ocurrir, para empezar, no va a ocurrir. La Constitución de Puerto Rico exige que tú, para eliminar un municipio, tienes que consultar al pueblo del municipio, y ningún pueblo, en ningún municipio va a eliminar la figura de su alcalde. Yo no creo que vaya a eliminar ese alcalde, creo que va a ser una reducción tipo consorcio, donde vamos a tener que fusionar muchos servicios, pero bueno. Dicho eso, se ha planteado recientemente posibles conflictos de interés en su equipo de transición y me gustaría saber su impresión sobre eso. La semana pasada, por ejemplo, el alcalde de Bayamón tiene asesorando a una persona que tiene contratos en 24 municipios sobre vivienda y demás. Philip Mesa es contratista de Hacienda y del Departamento del Trabajo. Omar Negrón es contratista de varios municipios. ¿Cómo va a asegurarse de que estas personas luego no se beneficien con la información pública o confidencial del proceso de transición? Bueno, mira, otra vez, si son consultores del gobierno, yo no veo el conflicto, o sea, porque no veo un conflicto. Si están ahora mismo rindiendo un servicio, lo importante es que lo rindan y que estén adecuadamente compensados por el servicio que brindan. Así que ahí yo no veo conflicto. Conflicto sería, por ejemplo, si hay alguien que está representando intereses privados y va a obtener algún tipo de información aquí que es privilegiada o confidencial y después la usa para beneficiar a esa entidad privada. Eso no creo que ha ocurrido hasta el momento. Si ocurriera, yo tomo cartas en el asunto inmediatamente. El alcalde está haciendo un excelente trabajo y estoy seguro que es el primero que no va a permitir conflictos de intereses. Pero otra vez, tampoco se puede criminalizar al que le rinde un servicio al gobierno porque tiene un contrato de consultoría, no, tampoco así. Yo soy el primero que quiero cortar muchos de esos contratos que tenemos, algunos son excesivos, pero tampoco es cuestión de decir todo el que rinde un servicio por contrato ya tiene un conflicto, no puede asistir en un proceso de transición. No, eso sería llevar eso al extremo. Gobernador, nos quedan solo 5 minutos, que sé que tiene otros compromisos, así que voy rápido. Usted mencionó que en la campaña, obviamente, su cuñado tampoco tendría ningún familiar, contratos con el gobierno, beneficios con el gobierno y demás. ¿Cómo se puede asegurar eso? Porque obviamente puede ser subcontratado, ¿no? No, pues no. Yo lo he dicho, eso es tema ya discutido y discutido en el seno de mi familia. Mi familia no va a tener negocio alguno directo o indirecto con el gobierno. A la primera que haya ni la apariencia de eso, pues quedará cancelado el asunto, porque yo no tengo tolerancia para eso, al igual que el pueblo de Puerto Rico no tiene tolerancia para contratos aquí por amiguismo, por cuestiones familiares, por cuestiones de que estoy repagando un apoyo que recibí cuando estaba en campaña. No, se acabó todo eso, yo estoy claro, aquí va a haber transparencia. Yo quiero que el proceso de contratación sea realmente transparente y competitivo. Esa fue mi palabra empeñada y la voy a cumplir. Mencionó que va a eliminar la oficina de primera dama. ¿Qué otros cambios van a tener en Fortaleza? En un momento Ricardo Rosselló planteó convertir la Fortaleza en un museo y sacar la residencia del gobernador allí. ¿Usted considera eso una posibilidad? Esa última no. Sí vienen cambios en la Fortaleza, por ejemplo, pues debido a mi estatus marital, pues yo no va a haber primera dama, pero eso no significa que las iniciativas que se estén llevando a cabo en esa oficina pues van al traste. No, yo voy a evaluarlas y las voy a reasignar dentro de la Fortaleza si son iniciativas válidas. Por otro lado, la Fortaleza siempre ha sido la residencia del gobernador, y yo que ahora asumo el cargo el 2 de enero, pienso que es muy costo efectivo y hace sentido que un gobernador que tiene que estar 24/7 en su labor, en su trabajo, resida allí mismo. Cosa de que no tiene ni que venir de ninguna otra parte. Está allí 24/7. Yo voy a estar ahí 24/7. Te admito que la Fortaleza es grandísima y que yo no necesito todo ese espacio porque todos mis hijos ya son adultos. No viven conmigo. Pero no importa porque
porque yo lo que voy a aprovechar esas facilidades para si me vienen congresistas de visita a Puerto Rico, miembros del Senado Federal, va a ser la lista, va a ser larga, de miembros del Congreso que van a querer visitar a Puerto Rico, o cualquier otro dignatario, puede ser un presidente de un país extranjero, pues yo los puedo invitar que se queden en la fortaleza. Para eso es que se debe usar la fortaleza. De igual manera va a estar abierta al público en general para que conozcan su historia. Esto data de siglos. Así que yo voy a respetar ese uso que se le ha dado y voy, eso sí, a estar seguro de que no hay mal gasto porque no hay tolerancia nuevamente para el mal uso de los fondos públicos en Puerto Rico. Gobernador, me quedan 2 preguntas y 1 minuto, así que aprovecho para hacerle la más fácil, que parecerá un softball, pero no lo es. A mí me preocupa que el tema de Puerto Rico se está tocando en Estados Unidos con el tema del estatus para beneficiar al Partido Demócrata para conseguir mayoría demócrata en el Senado Federal. ¿Por qué me preocupa eso? Bueno, porque entonces no se discute qué es lo mejor para Puerto Rico, yo sé que para usted es la estadidad, sino que se discute la estadidad como un asunto que le convenga al Partido Demócrata. Entonces, ¿no cree usted que eso es parte de lo que al revés debemos convencer a ese Senado y al Partido Demócrata en específico de que en todo caso la estadidad sería porque le conviene a Puerto Rico? Porque este concepto de que vamos a dar la estadidad y por carambola, para nosotros tener mayoría en el Senado Federal, ¿no le parece que es mezquino, 1? Y 2, es problemático en el sentido de que convertiría a Puerto Rico en un token político en vez de lo que le convenga a los puertorriqueños? Bueno, yo lo que recuerdo es que, incluyendo el propio presidente Trump, en las filas republicanas, lo que ha pasado anteriormente es que decían que no necesariamente va a ser el caso, que Puerto Rico va a ser un estado totalmente demócrata y que por eso no le iban a dar paso a la estabilidad. Pues en la medida en que ahora hayan demócratas diciendo lo contrario, pues por lo menos veo que se están balanceando las fuerzas y que ya no tenemos, no nos están dando esa bola negra que me parece injusta. Es más, si nos vamos a la historia, cuando Alaska y Hawái ingresaron como estado, en el Congreso pensaban que el estado de Alaska iba a ser demócrata y el estado de Hawái iba a ser republicano, y resultó ser la inversa. O sea que yo cada vez que hablo de este tema con colegas en el Congreso, lo que soy bien pragmático, le digo, el pueblo de Puerto Rico en su momento, cuando pueda votar por el presidente, votar por congresista, entonces veremos cómo se alinean las fuerzas, porque eso va a depender también de quiénes son los candidatos o candidatas en ese momento. Ahora bien, algo que todos aquí tienen que tener claro es que los Estados Unidos no pueden imponerle la estabilidad a Puerto Rico. En su momento, cuando los Estados Unidos, el Congreso, le ofrezca la estabilidad a Puerto Rico y le diga, estos son los términos y condiciones para convertirse en estado y lograr esa igualdad, el pueblo de Puerto Rico va a tener la oportunidad de refrendar eso. Va a haber un referéndum aquí, y yo lo que anticipo es que olvídate del 52%. El día que el Congreso le ofrezca la estadidad en Arroyo Habichuela al pueblo de Puerto Rico, el porcentaje va a ser enorme, porque no es lo mismo tú votar como se votó ahora a base de qué es lo que tú quieres, pero sin un compromiso del Congreso de los Estados Unidos, a votar después que tengamos el compromiso. Ahora lo que vamos a hacer es buscar ese compromiso. Yo lo voy a buscar con Jennifer González, entre otros líderes estadistas en Puerto Rico. Voy a buscar el apoyo de todos los que creen en esa igualdad para que ahora haya sí un compromiso de parte del Congreso de darnos la igualdad. Y entonces, como quiera, nuestro pueblo va a tener la última palabra. Eso es lo que quiero aclarar, que esto no es cuestión de que aquí, a la altura del siglo XXI, puede venir el Congreso e imponernos la estabilidad de un día para otro. Eso no va a funcionar así. Gobernador, esta sí es mi última pregunta y gracias por todo el tiempo que nos ha dedicado. Sé que tiene otro compromiso y le estoy robando ese tiempo de ese otro compromiso, así que voy rápido. El gobierno actual no pudo repartir las computadoras, ni los módulos, ni las pruebas concretamente, etcétera. Ahora nos están diciendo que sí se van a poder distribuir las vacunas correctamente. ¿Cómo vamos a creer en su gobierno, sabiendo lo difícil que es conseguir estos congeladores de 80 grados bajo cero, que es lo que necesita la vacuna de Pfizer? La de Moderna no requiere esos tan especiales, pero ciertamente son congeladores especiales para distribución. El gobierno que no ha logrado hacer las pruebas, los ventiladores, las camas, que se suponía que eran los cuartos con presión negativa, tampoco las computadoras ni los módulos. ¿Su gobierno sí va a lograr hacer lo de las pruebas y, perdón, las vacunas lo suficiente? Sí, a nivel de todo Estados Unidos, lo que se va a estar haciendo es, en muchos de los estados, es utilizar
la Guardia Nacional para ocuparse de la logística envuelta, pues el almacenaje de las vacunas y la distribución inicial de las mismas. Y la realidad es que en el área de logística y de almacenaje no hay quien pueda hacerlo mejor que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, particularmente en este caso nuestra Guardia Nacional. Así que yo veo con buenos ojos que el general Juan José Reyes, el ayudante general Juan José Reyes, esté tomando cartas en este asunto, sea el que está dando está llevando la voz cantante a la hora de planificar dónde vamos a tener esas vacunas para que no vengan y nadie se aproveche, para que esto esté bien, no se pierda ninguna vacuna, esté debidamente almacenada. Y entonces ya las reglas de juego en cuanto a quién le llega la vacuna primero y quién va después, eso lo establece el gobierno de Puerto Rico y en eso pues obviamente el Departamento de Salud y el Secretario de Salud tiene un rol muy importante. Pero veo con buenos ojos que es la Guardia Nacional la que está tomando cartas en este asunto. Así debe ser, así está siendo, por cierto, en la gran mayoría de los estados. Mi preocupación con la Guardia Nacional es que ellos también se les asignó los asilos de ancianos, pero nunca Salud le dio las pruebas para ellos poder hacer entonces la gestión en los asilos de ancianos. Entonces, ahí metiste a Salud en la ecuación. En esta cosa no estamos hablando de salud, aquí estamos hablando que las pruebas van a llegarle directamente a la Guardia Nacional porque así lo voy a disponer yo. Tengo que hacer una última aclaración porque es que no me quedó del todo claro y esto sí es lo último. Usted mencionó en un momento dado que tenía que revisar cuánto sería el pago de la deuda. ¿Está diciendo entonces que hay que revisitar COFINA y quizás reabrirlo? Tatito Hernández, que probablemente sea el presidente de la Cámara, ha planteado que él cree que debe reabrirse ese acuerdo de COFINA y hacer la renegociación de la deuda como un todo. Hay que tener mucho cuidado. Eso es como cuando a mí me hablan de reabrir decretos. La palabra del gobierno de Puerto Rico, la palabra empeñada del gobierno de Puerto Rico tiene un gran valor. Y es como, por ejemplo, yo voy a respetar los contratos del gobierno. Aquí porque haya habido un cambio de administración no quiere decir que yo voy a cambiar todo lo que esté en curso, no. Hay que tener mucho cuidado. Ese acuerdo se llegó luego de un proceso de renegociación y de un proceso ante el Tribunal Federal, que es el que supervisa todos los acuerdos de reestructuración de deuda del gobierno de Puerto Rico. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos paso a paso. Vamos ahora a renegociar la deuda del gobierno central. Falta todavía renegociar también la de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estar hablando de reabrir acuerdos a los cuales se llegó los otros días, por decir, no me parece en este momento algo prudente y razonable. Gracias, gobernador. Gracias por su tiempo. Bueno, primero que todo, Carlos, yo tengo varias reacciones a la entrevista de Pierluisi. La primera, me pareció que él está tratando de proyectar un positivismo que es importante puntualizar, que yo no sé de dónde específicamente él lo está sacando. Porque, bueno, y obviamente me parece un poco el drama de todo gobierno que plantea que los fondos federales, lo que viene es una bonanza de fondos federales y ahora él va así a lograr que se suelten esos fondos porque está Biden. Me gustaría saber tu impresión sobre eso, porque es la única, o sea, él se está reguindando mucho de que con Biden en el timón, Puerto Rico sí va a tener un aliado y los fondos van a empezar a bajar y por tanto el próximo año será un año mejor para Puerto Rico que los pasados años después de huracán, terremotos y pandemia, donde los fondos federales estaban aguantando. Carlos, tus impresiones sobre eso. ¿Crees que tienes razón en ese optimismo? Bueno, yo creo que sin duda en una presidencia de Biden, el proceso de asignación de fondos y de transferencia de fondos federales va a ser más ágil que lo que fue con Trump. Por otro lado, tú recordarás que en la campaña uno de los puntos principales de Pedro Pierluisi, quizás una de sus fortalezas que le reconoce la gente, es que él conoce bien la dinámica en Washington. Tiene una relación buena de trabajo con Nancy Pelosi, conoce a Biden de su tiempo cuando estuvo en el Congreso. Así es que a mí una cosa me parece que él está apostando a unas relaciones y a una comprensión de cómo agilizar el uso de fondos federales, tanto en su movimiento de Washington para acá, como en el uso aquí en Puerto Rico, el uso adecuado de esos fondos. Ahora, yo voy a hacer un comentario más a nivel abstracto. Aunque los gobernadores electos tienen la tentación de elevar el optimismo, eso es una tentación muy grande. Tú recordarás que cuando llegó Alejandro García Padilla, luego de Fortuño,
todos sus mensajes eran optimistas, que ahora llegó, salió el sol. Pablo Coelho, ajá. Era una alegría y ahora todo iba a ser una gran confraternidad. Luego Ricky también tuvo algo de eso con todo su manera de proyectarse, aún con todos los elementos estos de proyección de que era el hombre de la ciencia, pero después, detrás de todo había muchísimo manejo de la imagen. A mí me da la impresión que Pedro Pierluisi, por su temperamento, él es mucho más, digamos, mesurado. No se proyecta, yo no lo percibo con ese triunfalismo, con ese sentido de que aquí venimos a comernos los nenes crudos, como se dice por ahí. Me da la impresión que su temperamento lo lleva a decir, bueno, yo tengo unas buenas expectativas de que las cosas van a mejorar, pero aún el tono es un poco más sobrio que el de sus predecesores y me parece que eso lo puede ayudar, porque yo creo que luego de unas gobernaciones que se han sucedido, por primera vez aquí hay un gobernador electo con vasta experiencia de gobierno. O sea, eso contrasta con los predecesores, incluyendo la gobernadora, que tenía una experiencia muy limitada al tema de justicia. Aquí tienes a una persona que conoce los temas, porque estuvo de comisionado residente 8 años, conoce de energía, conoce de salud, conoce el tema de vivienda. Y él tiene que ver cómo capitaliza ese conocimiento del gobierno federal para bien de la gente. Creo que a eso es lo que está apostando. Me parece, pienso igual, pienso que él cree que genuinamente el gobierno federal ha estado trancando los fondos a Puerto Rico por Trump. Salido Trump, pues habrá entonces un movimiento mayor y eso lo pone optimista. Pero por otro lado, me pareció que entonces ese optimismo, cuando lo refleja en cuanto al tema de la deuda, es bien peligroso porque él plantea que si Puerto Rico utiliza correctamente los fondos federales, en la entrevista que le hicimos, por 10 años tendríamos un gobierno mejor administrado y una economía que puede estar en crecimiento paulatino, poco a poco, pero crecimiento de 10 años. Eso implicaría un pago de la deuda mayor y a mí me preocupa cuando un gobernador dice algo así, porque ha habido otros gobiernos, entre ellos, por ejemplo, el de Aníbal Acevedo Vilá, que planteaba unos recaudos y un gobierno con muchos mayores ingresos de los que realmente se tuvo. Y lo que dice Pierluisi es que ha habido un aumento considerable en los recaudos por encima de lo que proyectaba la Junta de Control Fiscal y por encima de lo que incluso en otros momentos se había recaudado. Él dice, por ejemplo, que él no cree en la reducción del impuesto a la foránea, que eso de que va a recibirse la mitad, o sea, 1.000 millones en vez de 2.000, que él no lo cree, que habrá alguna reducción, pero que no será tan grande, y que él tampoco cree que un gobierno de Biden abandonará a Puerto Rico en cuanto al tema de salud. Así que está apostando que su gobierno no tendrá que hacer los ajustes que se vienen hablando desde hace tiempo, porque dice Pierluisi que él no prevé que Biden el gobierno de Biden va a quitarle los fondos de ACES a Puerto Rico. Recordarán en la audiencia que 80% de los fondos que recibe Puerto Rico de salud son fondos federales, que se usan bajo parámetros federales. Y lo que dice Pierluisi es, hay gente que dice que esos fondos no los van a quitar, pero el gobierno federal no nos los va a quitar. Nosotros no podemos creer en eso. Él dice, mi gobierno no cree que el gobierno federal nos va a quitar ese dinero. Uno, y tampoco que le va a quitar en la mitad del recaudo del impuesto a la foránea. A mí ese optimismo me preocupa porque significa pagar mucho más de la deuda. Carlos, ¿cómo tú lo ves? Pues mira, primero, vamos a empezar por el tema de la deuda. Puerto Rico lleva muchos años, tú lo has dicho aquí, sin tener que pagar su deuda debido a que estamos en una especie de, se llama un stay, que es realmente en una moratoria del pago de la deuda. Pero eso no va a ser permanente. Una vez se llega a la reestructuración final aprobada por el tribunal, hay que empezar a pagar. Y aún sin ese pago, aunque sí los recaudos pueden haberse sostenido, la realidad es que Puerto Rico tiene unas necesidades de tales dimensiones en distintas áreas, que con ese pago de la deuda se hace difícil entender bien cómo es que se puede lograr eso. Mi impresión, esto no es algo que quizás él va a decir, mi impresión es que hay que volver a la mesa en cuanto a, por ejemplo, el plan de reestructuración de la deuda de PREPA, de energía eléctrica.
Hay que volver a la mesa porque las premisas de ese acuerdo fueron la pandemia del COVID. Y no es lo mismo una economía antes de la pandemia que la economía de la pandemia y que se va a extender. Así que yo pienso que, aunque eso él no lo va a estar diciendo por ahí, yo creo que eso está en las cartas. Y por otro lado, el tema del optimismo, pues yo creo que hay un optimismo moderado. Carlos, déjame decirte que cuando él entró en ese tema, como bien dijiste, de energía eléctrica, él plantea sí que hay que retornar a esos acuerdos de la deuda, pero no el de Cofina. Él dice que el de Cofina, básicamente que reabrir Cofina es distinto. Y me parece importante porque tal y como estás diciendo, la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, está planteando que hay que reabrirlo todo para negociarlo todo. Pierluisi dice, la palabra de Puerto Rico se empeñó ya con Cofina, así que cuidado con estar diciendo eso. Por otro lado, plantear que hay más recaudos implica que lo que se estaba diciendo antes implica un mayor pago de la deuda. Y a mí esas cosas me preocupan porque obviamente hay mayor recaudo porque hay una avalancha de fondos federales después del huracán que aunque no han sido los 60 billones, ciertamente han sido billones de dólares considerables. Y lo mismo en el caso de, ¿verdad? de los impuestos de las forenas que contamos con ellos y los chavos que nos dieron de fondos federales para salud. O sea, Pierluisi está apostando a que no nos van a quitar esos chavos y que por tanto no hay que hacer los recortes y por tanto podemos pagar más de la deuda. Eso es el lenguaje complicado. Porque aunque yo entiendo lo que él está haciendo es tratar de proyectar de que no va a ser la hecatombe este cuatrienio de como tanta gente ha hablado, por otro lado, llegar a acuerdos basándose en optimismo, acuerdos que son a 50 y 40 años, es bien peligroso. Bueno, y cuando yo entiendo por qué él pueda tener reservas en cuestionar los acuerdos de Cofina, porque Cofina es este mecanismo que va, para que la gente que no está muy pendiente lo entienda, es como hacer una caja fuerte y decir, mira, todo lo que entra ahí va para estas deudas de Cofina. Y eso permite que aunque tú estás en una situación prácticamente de endeudamiento extremo en las obligaciones generales, si tú prestas dinero, eso va a estar seguro. Si tú empiezas a cuestionar ese compromiso, cuando vuelvas a hacer lo mismo, cuando vuelvas a hacer la misma cajita y decir, préstame ahora, pues te van a decir, pues no te presto porque tú sabes que tú te metes la mano ahí. Ese es el problema de Cofina. No es que sea algo mágico, es que sencillamente mucha gente lo ve como el único mecanismo para volver a tener acceso a los mercados, más allá de las obligaciones generales de Puerto Rico. Creo que el otro tema que el gobernador electo le dio mucha importancia en su presentación y le está dando mucha importancia en la transición, es cómo va a manejar su gobierno el problema y el reto de la pandemia del virus, del coronavirus, distinto de cómo se hizo en este pasado cuatrienio. El gobernador electo, Pedro Pierluisi, está poniendo eso como su prioridad número uno una vez llegue juramente el 2 de enero. Y a mí me parece adecuado. Y ya está empezando a tomar pasos que son un poco distintos a lo que se había hecho. Quiere nombrar un comité de científicos, está trayendo gente nueva, pero por otro lado, eso hay que sopesarlo con el hecho de cómo se ejecutan esas decisiones. A veces la gente piensa que porque hay un médico en un comité, pues no hay decisiones de índole política, porque los médicos saben, pero realmente el médico te puede dar datos, pero la decisión política, es decir, de política pública, la toma el gobernante. Y eso incluye si se vuelve a la escuela o no, en qué condiciones, si se permite que los privados vuelvan antes, las limitaciones al comercio, a los negocios, todo eso son decisiones porque es manejo de riesgo. Carlos, básicamente por último, él plantea que va a convencer a la Junta de los recortes de pensiones y que va a convencer a la Junta de evitar pues ser básicamente una situación hostil pero de recortes, porque Puerto Rico no puede aguantar más recortes ni puede pagar más de la deuda de una cantidad que él menciona que no debe ser más del 9% de los recaudos que tenga el gobierno para poder cumplir con todas sus obligaciones.
Yo digo que sí, obviamente depende de cómo calcules eso, porque 9% si te incluye la deuda a las pensiones, pues estaremos hablando de que lo que quedaría para la deuda serían una cantidad ínfima. Pero si no lo incluyes, ese 9%, el de la deuda, pues estaremos hablando de una cantidad enorme. ¿Cuál de las dos debe ser la visión? Yo no lo sé. Yo creo que es una locura plantear que Puerto Rico puede pagar 1.500 millones de deuda entre Cofina y Fondo General. Simplemente me parece que no es una realidad, o sea, es una cantidad extremadamente alta. Porque en realidad si a eso le incluyes la deuda de las pensiones, que son 2.000 millones, estamos hablando de 3.500 millones y el gobierno de Puerto Rico recauda 9.000 millones. Así que si nada más en bonos y pensiones Puerto Rico tiene 3.500 millones anuales de obligaciones, pues significa que uno de cada $3 se nos va en esos dos renglones nada más, sin contar la policía, sin contar los hospitales, seguridad, de nuevo, sin contar con los fondos federales, porque si contamos con esos fondos federales, pues chévere. Si los federales nos van a seguir dando 3 billones para administrar a CES, filete. Pero no parece que eso es lo que están haciendo los federales. No, y sobre ese tema de ACES hay cierta discreción que tiene el presidente, pero en la medida en que el Senado se mantenga bajo el control de los republicanos, esas soluciones van a ser siempre temporeras, no van a ser permanentes, porque para que sean permanentes tiene que haber una enmienda a la ley que le aplica a Puerto Rico. Pero yendo al tema que tú traes, yo siempre he pensado que esos números que tú dices no se pueden tomar livianamente, pero puedo comprender cómo el énfasis que le está dando Pierluisi a su llegada es, por un lado, yo conozco cómo opera esto de la ley promesa y la Junta. Y él está empezando a decir, mire, aquí la Junta ha interpretado esto de una forma demasiado liberal, metiéndose en los detalles de cómo se elabora un presupuesto. Y esa nunca fue el objetivo. El objetivo de la ley era, ponme un tope, lleguemos a un acuerdo sobre qué es lo aceptable y entonces yo decido cómo utilizo ese dinero para bien de la gente. Pues ese concepto está muy bien, pero una de las cosas que hay que decidir es cuánto está dispuesto a aceptar la Junta como el pago de la deuda que es manejable. Y ahí yo creo que van a haber conflictos. Yo no tengo duda que en esa parte va a haber un conflicto porque el gobernador y su equipo tendrá que defender que sea lo más bajo posible. Cuando el representante, o debo decir, cuando el gobernador electo Pierluisi habló de un 9%, por ejemplo, que es de lo que está hablando como posible tope, bueno, la pregunta es, ¿9% después de Cofina o incluyendo Cofina? ¿Después de pensiones o incluyendo pensiones? Y esa parte él no entró al detalle, dijo que tiene que todavía ver los números finales y demás, pero a mí me parece que demuestra que si tú me dices 9%, que eso incluye Cofina y demás, yo te creo que eso es un número razonable de pago de deuda. Ahora, si es después de pensiones, después de Cofina, y además de eso hay que sacar 9% para el pago de las obligaciones generales, vamos a tener un gobierno sumamente complejo. Y él habló de los municipios y dijo que él tiene que convencer a la Junta de que la Junta no puede imponerle a los municipios todas las obligaciones y cargas que él está haciendo, pues entonces le van a tocar al Estado hacer esos servicios. Y entonces pues no lo van a hacer los municipios, así que la reducción de municipios él no la ve como una realidad, él la ve como quizás reducción de cantidad de empleados de esos municipios, pero no de una ¿verdad? No del municipio, no de eliminación de municipio per se. Yo creo que muchos municipios, y lo van a ver de aquí a marzo, no van a tener la capacidad de continuar con su nómina, van a tener que reducir sus nóminas, y eso pues lo veremos porque la matemática es esa. Si tú le pones a los municipios pagar las pensiones, la parte de las pensiones que le corresponde, y la parte de ACES, automáticamente, o sea, la ley 29 que se encontró inconstitucional por parte de la Junta de Control Fiscal y luego los tribunales, no hay muchos municipios que sobrevivan eso. Pero eso lo veremos, Carlos, porque tú y yo aquí lo vamos a discutir todo lo que sea, y el gobernador evidentemente no va a decir si es cierto, y van a buscar la manera de posponer eso, porque de nuevo está contando con que con Biden en Casa Blanca los fondos federales van a soltarse, y al soltarse esos fondos pues habrá mayores recaudos y así pues Puerto Rico podrá estar mejor. Me parece que por ahí es por donde va la filosofía del gobernador. ¿Algo final?
No, bueno, sobre eso de los municipios, la realidad es que por muchos años se sabía en Puerto Rico que hay ciertos municipios, especialmente los municipios urbanos o que tienen operaciones manufactureras, que son viables económicamente. Y hay muchos municipios pequeños que no son viables y que dependían de una serie de subsidios que venían del Banco Gubernamental de Fomento, préstamos que nunca se pagaban, subsidios de energía eléctrica que permitían que se acumularan deudas inmensas. Pero ahora, en la reestructuración de una deuda, tú no puedes hacer eso, porque hay unos bonistas diciendo, pero ¿cómo que a ellos le toca eso gratis? Pues tienen que pagar. Entonces, esa realidad del municipio como un ente, yo no quiero aquí adjudicárselo a que los alcaldes son malos, es que se permitió una manera de operar que ya no es viable. Y yo creo que el gobernador, una de las grandes oportunidades que tiene es ayudar a los municipios a repensar su realidad financiera y gubernamental. No puede ser como antes porque ya no es el modelo en que vivimos. Pero sin embargo, los municipios siguen siendo el ente gubernamental más cercano de la gente. Yo creo que es una oportunidad para hacer las cosas bien y tratar de ver cómo se revive esa entidad, especialmente los municipios pequeños, cómo son viables hacia el futuro. Carlos, muchas gracias como siempre. Estaremos pendientes. Tenemos que hablar posteriormente de lo que dijo Tatito Hernández sobre la renegociación de la deuda, que parece importante plantearlo y lo tenemos que discutir próximo, porque él está planteando reabrir todo y hacer una auditoría de la deuda, y con eso obviamente es un puñal a Cofina. Eso es lo que está buscando Tatito aquí. Así que hablaremos de eso posteriormente. Muchas gracias, Carlos Dalmau. Cómo no, gracias a ti, un placer haber estado aquí. Muchas gracias, y como saben, gracias a la gente de Medalla, y obviamente tú puedes conseguir el iPhone 12 mini por la cuenta de AT&T. Así de sencillo como se escucha. También puedes conseguir el iPhone 12 Pro Max por la cuenta de AT&T. ¿Cómo lo puedes conseguir? Bien sencillo. Te dan hasta $700 de crédito en el caso del iPhone 12 Pro Max. $700 de crédito. Y además, ambas ofertas requieren hacer un upgrade de línea existente o activar línea nueva, un plan de pago a plazos con plan ilimitado elegible y trading de teléfono elegible. Así que asegúrate de que tu iPhone mini o el iPhone 12 Pro Max corran en AT&T, la red móvil más rápida en Puerto Rico, la red que se queda contigo. Así que ordénanos ya llamando al 939-545-1800, 939-545-1800, o visita una de las tiendas kioscos, agente autorizado de AT&T. En serio, gente. El iPhone 12 mini por la cuenta de AT&T y el iPhone 12 Pro Max con 700 de crédito. Qué mejor regalo que ese. Dale, me echan la bendición. Esto fue Cambio de Mando. Pronto la entrevista de Tatito Hernández y después presidente del Senado, legisladores claves y municipios clave. Bye.